Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, no es por casualidad. No fue un error del algoritmo. No fue simplemente que dejaste el teléfono encendido o que este audio apareció por accidente mientras hacías otra cosa. Yo creo profundamente que cuando Dios quiere hablarle a alguien, encuentra la forma de hacerlo. A veces no grita, a veces no sacude el cielo, a veces simplemente susurra y tú estabas en el lugar exacto para escuchar ese susurro. Tal vez llegaste aquí cansada, con la mente lena, con el corazón apretado, con preguntas que no te animas a decir en voz alta. Tal vez vienes cargando preocupaciones que nadie más ve, porque por fuera sigue funcionando, sigue sonriendo, sigue siendo fuerte para todos, pero por dentro sientes que algo te pesa. Hoy quiero decirte algo desde el principio, mirándote a los ojos. Aunque no pueda verte, no estás sola y no llegaste aquí por accidente. Vivimos en un mundo extraño, un mundo que corre demasiado rápido, que exige demasiado, que no se detiene a preguntar cómo estás de verdad. Un mundo donde salen noticias malas todo el tiempo, donde el miedo se disfraza de información, donde la ansiedad se volvió algo normal y el cansancio parece ser parte del uniforme diario. Salimos a la calle y no sabemos qué nos va a pasar. Dejamos a nuestros hijos en la escuela sin poder acompañarlos todo el día. Enviamos a la persona que amamos a trabajar sin poder protegerla de todo. No podemos controlar lo que ocurre afuera. No podemos manejar cada situación, cada persona, cada decisión que otros toman. Y eso, si somos honestos, nos da miedo, porque cuando amas, el miedo aparece. Cuando amas a tus hijos, cuando amas tu hogar, cuando amas tu familia, te das cuenta de lo frágil que parece todo. Pero déjame decirte algo que quizás nunca te dijeron de esta manera, aunque no puedas controlar lo que pasa afuera. Sí puedes decidir lo que permites dentro. Aunque no puedas gobernar el mundo, sí puedes establecer autoridad en tu casa. Aunque no puedas detener todas las tormentas, sí puedes asegurarte de que tu hogar tenga cimientos firmes. Hay batallas que no se ganan con fuerza, ni con gritos, ni con discusiones. Hay batallas que se ganan de rodillas, en silencio, temprano en la mañana. Cuando decides cubrir a los tuyos antes de que el día empiece a lanzar sus flechas invisibles, porque sí, hay flechas invisibles. No hacen ruido, no se ven venir, no dejan marcas visibles, pero hieren igual. Flechas de palabras duras, flechas de comparaciones, flechas de inseguridad, flechas de miedo, flechas de pensamientos que no vienen de Dios. Nadie sale a la calle pensando, hoy algo malo va a pasar. Pero muchas veces volvemos a casa cargando cosas que no trajimos conscientemente. Y nuestros hijos, aunque no siempre lo expresen, también reciben esas flechas. En la escuela, en las redes sociales, en conversaciones que no escuchamos, en miradas que no vemos. No podemos estar en todos lados. No podemos protegerlos de todo. Y aceptar eso duele. Duele porque somos padres, porque somos madres, porque amamos. Pero aquí viene la buena noticia y quiero que la escuches con calma, sin apuro, dejándola entrar despacio en tu corazón. Dios nunca te pidió que controles todo, pero sí te dio autoridad para cubrirlo todo. Hay una diferencia enorme entre controlar y cubrir. Controlar es querer manejar cada detalle, vivir en tensión, vivir agotada. Cubrir es confiar, es entregar, es poner un sello espiritual que dice, esto le pertenece a Dios. Y cuando algo le pertenece a Dios, no está desprotegido. Cuando algo está bajo su sello, no está a la deriva. Cuando algo está bajo su cuidado, no está abandonado. Tal vez hoy te levantaste con esa sensación rara de inquietud, sin saber exactamente por qué. Tal vez te preocupa el futuro de tus hijos, sus decisiones, sus amistades.
Su corazón tal vez te preocupa tu matrimonio, tu economía, tu salud emocional. Tal vez simplemente te sientes cansada de ser fuerte todo el tiempo. Y quiero decirte algo con mucho respeto y mucho amor, no tienes que cargar todo eso sola. Este momento, este espacio, esta oración que estamos a punto de hacer, es una invitación a soltar el peso que no te corresponde y a tomar la autoridad que sí te pertenece. Respira profundo conmigo por un momento. No rápido, no superficial. Inhala despacio y exhala. Otra vez. Inhala y suelta. A veces el alma también necesita aprender a respirar. A veces estamos tan acostumbrados a aguantar que olvidamos cómo descansar. Hoy no vamos a correr. Hoy no vamos a apurarnos. Hoy no vamos a repetir palabras sin sentido. Hoy vamos a hacer algo simple, pero poderoso. Vamos a decidir que nuestra casa no es un lugar expuesto, sino un lugar cubierto. Vamos a decidir que nuestros hijos no caminan solos, sino acompañados por la mano de Dios. Vamos a decidir que antes de salir al mundo, nos aseguramos de estar bajo el sello correcto. En la antigüedad, cuando un rey colocaba su sello sobre algo, nadie se atrevía a tocarlo. Ese sello decía, esto me pertenece. No importaba el tamaño del objeto. No importaba si parecía valioso o no, si tenía el sello del rey. Estaba protegido. Hoy quiero que entiendas esto de una manera muy sencilla. Cuando tú oras, cuando tú presentas tu hogar delante de Dios, cuando tú mencionas el nombre de tus hijos con amor y fe, estás colocando un sello espiritual. No es magia, no es superstición, no es un ritual vacío. Es una declaración de pertenencia. Es decirle al cielo y a la tierra, mi casa le pertenece a Dios. Quizás nadie te enseñó a orar así. Tal vez pensaste que la oración tenía que ser larga, complicada, llena de palabras difíciles. Pero Dios no se impresiona con discursos. Dios se conmueve con corazones sinceros. Él escucha a una madre cansada, a un padre preocupado, a alguien que no tiene todas las respuestas, pero sí tiene fe. Y esa fe, aunque sea pequeña, aunque sea temblorosa, es suficiente para empezar a construir un cerco de protección alrededor de los tuyos. Hoy no vamos a hablar de miedo, aunque lo entendamos. Hoy no vamos a alimentar la ansiedad, aunque sepamos que existe. Hoy vamos a hablar de cobertura, de cuidado, de pertenencia. Vamos a hablar de un Dios que no llega tarde, que no se distrae, que no se olvida de tus hijos cuando tú no estás. Vamos a hablar de un Dios que ve lo que tú no ves y que protege donde tú no alcanzas. Antes de seguir, quiero que hagas algo muy simple. Ahí donde estás. No importa si estás sentada, acostada, con los ojos abiertos o cerrados. Solo reconoce esto en tu corazón. No puedo con todo, pero Dios sí. A veces esa es la oración más honesta que podemos hacer. Y desde ese lugar de humildad, desde ese lugar de verdad, algo empieza a acomodarse por dentro. Porque cuando dejamos de fingir que somos invencibles, le damos espacio a Dios para que sea fuerte por nosotros. Este es el comienzo. No hemos entrado todavía en la oración profunda. No hemos cerrado el cerco. No hemos colocado el sello por completo. Pero ya dimos el primer paso de detenernos. Escuchar. Y decidir que no vamos a empezar el día, ni la noche, ni la vida, sin antes pasar por la presencia de Dios. Decidir que nuestra casa no está librada al azar. Decidir que nuestros hijos no están solos en este mundo complejo. Decidir que hay una cobertura mayor que cualquier miedo. Quédate conmigo. Lo que viene no es pesado, no es complicado, no es oscuro. Es luz, es descanso, es dirección. Hoy vamos a poner a tu casa bajo el sello de Dios. Y cuando ese sello está puesto, el enemigo lo ve y se detiene. Quiero que sigamos avanzando con calma.
sin apuro, como cuando uno camina de la mano con alguien que ama y no quiere soltar. Porque lo que estamos haciendo ahora no es solo escuchar palabras bonitas, no es solo acompañarnos un rato para sentirnos mejor. Lo que estamos haciendo es establecer algo. Y cuando digo establecer, hablo de poner bases, de afirmar decisiones, de marcar territorio espiritual. Hay cosas que no se improvisan, hay cosas que se declaran. Y una de ellas es decir con claridad: mi casa está bajo el sello de Dios. Tal vez la palabra sello te suene lejana, antigua, como algo que no tiene mucho que ver con la vida moderna. Pero si lo pensamos bien, vivimos rodeados de sellos todo el tiempo. Un sello es una marca de pertenencia, una señal de autoridad, una forma de decir esto tiene dueño. Cuando firmas un documento, cuando colocas una contraseña, cuando cierras una puerta con llave, estás usando un sello. Estás diciendo hasta aquí sí, desde aquí no. Estás estableciendo un límite. Y los límites no son falta de amor, los límites son cuidado. Dios también trabaja con límites, con marcas, con señales que dicen esto está protegido. En los tiempos antiguos, cuando un rey colocaba su sello sobre una carta o sobre una propiedad, nadie se atrevía a tocarla. No porque el papel fuera fuerte, sino porque la autoridad que representaba ese sello era mayor. El sello no gritaba, no amenazaba, no explicaba nada. Simplemente estaba ahí. Y eso bastaba. Hoy quiero que entiendas algo muy importante cuando tú oras. Cuando tú decides cubrir tu casa, cuando tú entregas a tus hijos en manos de Dios, estás colocando un sello que no se ve con los ojos, pero que tiene peso en el mundo espiritual. No es simbólico, no es solo emocional, es una declaración real. A veces pensamos que para que algo sea poderoso tiene que ser complicado, que la oración tiene que tener palabras especiales, frases largas, un tono particular. Pero la verdad es que las oraciones más profundas suelen ser las más simples. Una madre que dice: Dios, cuida a mi hijo, está diciendo más de lo que imagina. Un padre que dice: Señor, protege mi casa, está levantando una muralla invisible, porque Dios no mide la oración por su forma, sino por su intención, y la intención de proteger, de cuidar, de amar, siempre toca el corazón de Dios. Quiero que imagines tu casa por un momento, no como un plano, no como una dirección, sino como un espacio vivo. Piensa en la puerta de entrada, en las ventanas, en los lugares donde se sientan a comer, en los pasillos por donde caminan todos los días. Cada casa tiene sonidos, tiene silencios, tiene historias. En algunas casas hay risas, en otras hay lágrimas. En muchas hay ambas cosas. Y todo eso es real. Dios no se escandaliza por la realidad de tu casa. Él no espera perfección. Él espera invitación. Cuando lo invitas, Él entra. Cuando lo incluyes, Él se involucra. Y cuando se involucra, empieza a proteger. La Biblia cuenta que había un hombre llamado Job. Y dice que Dios había puesto un cerco alrededor de su casa. Un cerco, no una jaula, no una prisión. Un cerco, algo que cuidaba sin encerrar, algo que protegía sin asfixiar. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu hogar. No quitarte libertad, no llenarte de reglas, sino rodearte de su presencia. Y ese cerco no se construye con miedo, se construye con fe. No se levanta con angustia, se levanta con confianza. Tal vez tú dices: pero yo no siento nada cuando oro. Y quiero decirte algo con mucha honestidad: no siempre vas a sentir algo. A veces la oración es una decisión, no una emoción. A veces es simplemente decir: aunque hoy no sienta paz, aunque hoy esté cansada, aunque hoy tenga dudas, igual voy a orar, igual voy a cubrir mi casa,
igual voy a poner el sello. Porque la fe no es negar lo que sentimos, es decidir a quién le damos la última palabra. Cuando hablamos del sello de Dios, no estamos hablando de algo místico o extraño, estamos hablando de pertenencia. De decir, esta familia le pertenece a Dios, este matrimonio le pertenece a Dios, estos hijos le pertenecen a Dios. Y cuando algo le pertenece a Dios, Él se hace responsable. Eso no significa que no habrá problemas. No significa que todo será fácil. Pero sí significa que no caminarás sola. Significa que cuando no sepas qué hacer, habrá una mano sosteniéndote. Significa que cuando no puedas estar, Dios estará. Quiero que entiendas esto con claridad. Tú tienes autoridad espiritual en tu casa. Tal vez no te sientas fuerte. Tal vez no te sientas preparada. Tal vez pienses que otros oran mejor que tú. Pero Dios no eligió a otros para cuidar tu hogar. Te eligió a ti. Te dio ese lugar. Te dio esa responsabilidad y también te dio esa autoridad. Cuando dices el nombre de tus hijos en oración, algo se mueve. Cuando dices el nombre de tu esposo o de tu esposa delante de Dios, algo se acomoda. No porque tú seas poderosa, sino porque estás llamando al que sí lo es. Hay días en los que uno sale de casa con el corazón inquieto. Dejas a los niños en la escuela y te preguntas si estarán bien. Ves a tu pareja salir a trabajar y no sabes qué enfrentará. Cierras la puerta y por un momento sientes que no puedes controlar nada de lo que va a pasar. Y es verdad, no puedes. Pero sí puedes hacer algo antes de que salgan. Puedes cubrirlos, puedes bendecirlos. Puedes decir, Señor, los pongo bajo tu sello. Guárdalos de lo que yo no puedo ver. Protégelos de lo que yo no puedo evitar. Cuida su corazón, su mente, su cuerpo. El sello de Dios no es algo que se coloca una sola vez y ya está. Es una práctica diaria. Es una decisión constante. Así como cierras la puerta cada noche, así como revisa que todo esté en su lugar. Así también puedes cubrir espiritualmente tu casa cada día. No como una carga, sino como un acto de amor. No como una obligación, sino como un privilegio. Porque no todos saben que pueden hacerlo. Tú hoy lo sabes. Y el conocimiento trae responsabilidad, pero también trae paz. Tal vez en tu casa hubo palabras duras, discusiones, momentos difíciles. Tal vez hay heridas que todavía duelen. El sello de Dios no borra el pasado, pero sí redefine el presente y el futuro. No niega lo que pasó, pero establece lo que pasará de ahora en adelante. Puedes decir, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó la confusión, hasta aquí llegó el caos, hasta aquí llegó el miedo. De ahora en adelante, esta casa está bajo el sello de Dios. Y esa declaración, hecha con fe, tiene más poder del que imaginas. No necesitas levantar la voz para que Dios te escuche. No necesitas convencerlo de nada. Él ya quiere cuidar lo que amas. Solo espera que se lo entregues. A veces retenemos las cosas por miedo a perderlas. Pero en el reino de Dios, lo que se entrega se protege mejor. Lo que se suelta en sus manos se cuida con más amor del que nosotros podríamos dar. Quiero que empieces a acostumbrarte a decir frases simples, pero profundas. Frases que no suenan religiosas, pero que están llenas de fe. Puedes decir, Señor, pongo mi casa bajo tu sello. Puedes decir, Dios, cubre a mis hijos hoy. Puedes decir, esta familia te pertenece. No necesitas más. No necesitas adornarlo. Dios entiende el lenguaje del corazón. Y mientras seguimos avanzando, quiero que guardes esta imagen en tu mente. Tu casa rodeada por una luz suave, firme, constante. No una luz que encandila, sino una luz que calma. Una luz que no hace ruido, pero que está. Esa luz es la presencia de Dios cuando decides poner tu hogar bajo su sello. No es algo que tienes que imaginar para que funcione. Es algo que sucede cuando crees. La fe no siempre se ve.
pero siempre actúa. Estamos construyendo algo paso a paso. No estamos apurados, no estamos corriendo. Estamos estableciendo bases que sostendrán a tu familia incluso en los días difíciles. Hoy estás aprendiendo que no estás indefensa, que no estás expuesta, que no estás sola. Estás bajo el sello de Dios. Y cuando ese sello está puesto, hay descanso, hay dirección y hay esperanza. Quiero que ahora vayamos un poco más adentro, no más rápido, sino más profundo. Porque después de entender que existe un sello, después de decidir que queremos poner nuestra casa bajo ese sello, necesitamos comprender algo fundamental. Tu casa no es solo un lugar donde duermes, comes y guardas tus cosas. Tu casa es un territorio, y todo territorio, aunque no lo parezca, siempre está bajo alguna influencia. La pregunta no es si tu casa está siendo influenciada. La pregunta es quién tiene la autoridad sobre ella. Y esa respuesta no la da el tamaño de la casa, ni el barrio donde está, ni los muebles que tiene. Esa respuesta la das tú, con las decisiones que tomas cada día. Cuando pensamos en una casa, solemos pensar en paredes, en techos, en puertas. Pensamos en metros cuadrados, en escrituras, en alquiler o hipoteca. Pero Dios no ve tu casa como una construcción. Dios ve tu casa como un espacio donde se forman corazones, donde se moldean pensamientos, donde se aprende a amar, a confiar, a perdonar o a guardar rencor. Tu casa es el primer lugar donde tus hijos aprenden cómo funciona el mundo, antes de que alguien más les hable de amor, de respeto, de fe o de miedo. Ellos lo aprenden en casa. Aunque no digas nada, aunque creas que no estás enseñando, siempre estás comunicando algo. Hay casas donde se respira paz, aunque no sean perfectas. Y hay casas donde se respira tensión, aunque todo parezca estar en orden. Porque la atmósfera de una casa no la crean los objetos. La crean las actitudes, no la define la decoración. La define el espíritu que se permite entrar. Por eso es tan importante entender que tu casa es un territorio espiritual, no para asustarte, no para ponerte una carga más, sino para devolverte algo que quizá perdiste sin darte cuenta, tu rol como guardiana. Como guardián, como responsable del ambiente donde vive tu familia. Tal vez has sentido alguna vez que llegas a tu casa y, en lugar de descansar, te cansas más, como si el peso del día no se quedara fuera, sino que entrara contigo. Tal vez hay silencios incómodos, discusiones repetidas, un ambiente denso que no sabes explicar y no siempre tiene que ver con grandes problemas. A veces tiene que ver con pequeñas grietas que nadie atendió, con palabras no dichas, con heridas no sanadas, con preocupaciones acumuladas. Dios no ignora eso. Dios no mira tu casa esperando que todo esté bien para entrar. Él entra justamente para traer orden donde hay desorden, paz donde hay ruido, claridad donde hay confusión. En la Biblia, cuando Dios hablaba de casas, no hablaba solo de edificios, hablaba de familias, de generaciones, de linajes. Hablaba de lo que se transmite de padres a hijos, incluso sin palabras. Y por eso, cuando decides poner tu casa bajo el sello de Dios, no estás haciendo algo simbólico. Estás tomando una posición, estás diciendo, este territorio tiene dueño. Esta casa no está a la deriva. Aquí hay una autoridad espiritual establecida. Y esa autoridad no se ejerce con control, se ejerce con amor y con fe. Quiero que pienses en tu casa como en un jardín. Un jardín no se cuida solo, si nadie lo atiende. Crecen las malas hierbas, no porque sean malas personas, sino porque así funciona la naturaleza. De la misma manera, si no cuidamos el ambiente espiritual de nuestra casa, entran cosas sin pedir permiso. Estrés, resentimiento, miedo, palabras duras, pensamientos negativos. No entran
porque seas débil. Entran porque estás viviendo en un mundo que empuja todo eso todo el tiempo. Pero así como un jardín puede volver a florecer cuando alguien lo cuida, tu casa también puede transformarse cuando decides atender su atmósfera. Dios le dijo a Job que había puesto un cerco alrededor de su casa. Me encanta esa imagen, porque un cerco no es una muralla, un cerco no aísla, protege, un cerco permite ver hacia afuera, pero marca un límite. Dice, hasta aquí sí, mashallah. No, eso es lo que Dios quiere hacer con tu hogar. No encerrarte, no separarte del mundo, sino marcar un límite espiritual. Que no todo lo que anda suelto afuera tenga derecho a entrar. Que no toda preocupación tenga permiso para quedarse. Que no todo pensamiento negativo tenga autoridad para gobernar. Tal vez tú dices, pero en mi casa hay problemas reales. Y claro que los hay. Todos los hogares los tienen. No estamos hablando de negar la realidad. Estamos hablando de enfrentarla desde el lugar correcto, desde la fe. No desde el miedo, desde la esperanza, no desde la resignación. Cuando reconoces que tu casa es un territorio espiritual, dejas de reaccionar a todo y empiezas a responder con intención. Empiezas a elegir qué palabras se dicen, qué actitudes se permiten, qué ambientes se construyen. A veces pensamos que ser espiritual es hablar siempre de Dios, pero ser espiritual también es decidir cómo hablas cuando estás cansada. Es decidir cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. Es decidir si en tu casa se grita o se dialoga, si se humilla o se honra, si se vive desde la queja o desde la gratitud. No porque todo sea fácil, sino porque todo importa. La espiritualidad no se vive solo en una iglesia. Se vive en la mesa, en el pasillo, en la habitación de los niños, en las conversaciones de todos los días. Quiero que entiendas algo muy importante. Tú no necesitas permiso para orar por tu casa. No necesitas sentirte experta. No necesitas cumplir ciertos requisitos. Dios te dio autoridad ahí donde estás. Cuando tú dices, Señor, esta casa es tuya. Algo se establece. Cuando dices, aquí no gobierna el miedo, algo cambia. Cuando dices, aquí buscamos la paz, algo se ordena. No es inmediato, no es mágico, pero es real. Es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad no discute. Simplement se va. Tal vez nunca nadie te dijo que tenías ese poder. Tal vez creciste pensando que solo algunas personas podían orar con autoridad. Pero la autoridad espiritual no viene del volumen de la voz ni de la cantidad de palabras. Viene del amor con el que oras. Una madre que ora por sus hijos tiene una autoridad enorme. Un padre que ora por su familia está levantando un muro invisible. No porque ellos sean especiales, sino porque Dios honra ese amor. Hay casas donde se normalizó el caos, donde se piensa que es normal vivir peleando, gritando, corriendo. Y tal vez así creciste tú, pero hoy puedes decidir algo distinto. Hoy puedes decir, en esta casa se respira otra cosa. No porque seamos perfectos, sino porque estamos bajo el sello de Dios. Ese sello no elimina los errores, pero sí redefine la identidad. Ya no somos una casa dominada por el pasado. Somos una casa guiada por la presencia de Dios. Quiero que imagines por un momento que cada mañana, antes de que todos salgan, tú recorres tu casa en oración, no físicamente. No hace falta caminar, lo haces con el corazón. Pasas por la puerta y dices, aquí entra paz. Pasas por la mesa y dices, aquí hay provisión. Pasas por los cuartos y dices, aquí hay descanso. Pasas por los lugares donde antes hubo discusiones y dices, aquí hay sanidad. Eso es establecer territorio. Eso es tomar autoridad. No desde la fuerza, sino desde la fe. Cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Incluso si no lo notas de inmediato, los ambientes se suavizan, las conversaciones se transforman, los silencios dejan de ser pesados.
No porque todo se solucione, sino porque ahora hay una presencia distinta. Y esa presencia trae orden, trae claridad, trae consuelo. No subestimes el poder de lo que haces en lo secreto. No subestimes una oración susurrada, una palabra dicha en voz baja, una decisión tomada en el corazón. Dios trabaja mucho en lo invisible, y lo invisible, con el tiempo, se vuelve visible. Lo que hoy parece pequeño, mañana será firme. Lo que hoy es una decisión interna, mañana será una realidad externa. Tu casa importa, tu hogar importa. Lo que sucede dentro de esas paredes tiene impacto en generaciones. Hoy estás plantando algo. Estás diciendo: aquí gobierna Dios, aquí hay sello, aquí hay cobertura. Y aunque no veas todo de inmediato, aunque todavía haya procesos, aunque todavía haya desafíos, algo ya cambió. Ya no estás a la deriva, estás estableciendo un territorio bajo el cuidado de Dios. Y esto es solo el comienzo, porque ahora que entendemos que la casa es un territorio espiritual, vamos a seguir avanzando, cubriendo áreas específicas, fortaleciendo lo que sostiene a la familia, poniendo capas de protección donde más se necesita. Pero por ahora, quédate con esta verdad. Tu casa no es un lugar cualquiera, es un territorio sagrado cuando decides ponerlo bajo el sello de Dios. Ahora quiero que nos detengamos en algo muy delicado y muy poderoso a la vez. Porque cuando hablamos de poner la casa bajo el sello de Dios, cuando hablamos de blindaje espiritual, no podemos saltarnos los pilares que sostienen ese hogar. Y uno de los pilares más importantes, aunque a veces no se hable de él con suficiente cuidado, es el matrimonio, la relación de pareja, la alianza entre dos personas que decidieron caminar juntas. No importa si hoy tu matrimonio está fuerte o si está atravesando una etapa difícil. No importa si te sientes cerca o distante. Lo que importa es entender que el estado de esa relación impacta directamente en el ambiente espiritual de la casa y especialmente en el corazón de los hijos. Hay algo que muchas veces olvidamos: los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres conectados. No necesitan ver una pareja sin problemas. Necesitan ver una pareja que sabe cómo enfrentar los problemas. El matrimonio no es solo una relación entre dos adultos. Es el clima emocional donde los hijos aprenden qué es el amor, qué es el respeto, qué es la seguridad. Por eso, cuando el matrimonio está en guerra, la casa se vuelve un campo de batalla. Y cuando la casa es un campo de batalla, los hijos crecen aprendiendo a defenderse en lugar de aprender a descansar. Tal vez tú dices: pero nosotros no peleamos, solo estamos distantes. Y a veces la distancia hace más ruido que los gritos, el silencio frío, la indiferencia. La rutina sin afecto también debilitan los cimientos. O tal vez dice: discutimos mucho, pero es normal. Sí. Todas las parejas discuten, pero no todas las discusiones construyen. Algunas desgastan, otras hieren, otras dejan marcas invisibles. Dios no espera que tu matrimonio sea perfecto, pero sí desea que esté cubierto por su presencia, por su paz, por su sabiduría. Quiero que entiendas algo muy importante. El enemigo no ataca primero a los hijos, ataca primero la unidad. Porque cuando logra dividir a los pilares, todo lo demás se vuelve inestable. Por eso hay tantos intentos de generar cansancio, resentimiento, sospechas, comparaciones, tentaciones emocionales. No siempre llegan de forma evidente. Muchas veces llegan disfrazadas de rutina, de estrés, de falta de tiempo. Y cuando no estamos atentos, empezamos a normalizar lo que en realidad necesita ser sanado. El blindaje espiritual del matrimonio no comienza con grandes discursos ni con promesas espectaculares. Comienza con pequeñas decisiones diarias.
decidir cómo hablamos, decidir cómo miramos, decidir cómo respondemos cuando estamos cansados, decidir no convertir la casa en un lugar donde siempre se camina con cuidado para no provocar una discusión, porque el hogar debería ser el lugar donde uno puede bajar la guardia, no donde tiene que estar siempre a la defensiva. Cuando oras por tu matrimonio, no estás diciendo que todo está mal, estás diciendo que quieres cuidarlo. Así como uno cuida algo valioso, así como protege algo que ama. Orar por tu pareja no es una señal de debilidad, es una señal de madurez. Es reconocer que solos no siempre podemos, pero con Dios sí. Y esa oración no tiene que ser acusadora, no tiene que ser una lista de quejas. Puede ser una oración simple, honesta, humilde. Señor, cuida nuestro corazón, ayúdanos a entendernos, devuélvenos la ternura, enséñanos a hablarnos con respeto. Hay matrimonios que se desgastaron, no por grandes traiciones, sino por pequeñas negligencias, por dejar de escucharse, por asumir que el otro ya sabe, por no decir gracias, por no decir perdón, por no decir te necesito. El blindaje espiritual también cubre esas áreas. No solo protege de lo externo, también sana lo interno. Porque Dios no solo quiere que tu casa esté protegida, quiere que esté viva. Quiero hablarte con mucha honestidad y mucho respeto. A veces pedimos a Dios que cambie a nuestra pareja cuando primero necesita cambiarnos a nosotros. No para hacernos culpables, sino para hacernos conscientes. La oración más poderosa no es Señor, cámbialo, sino Señor, muéstrame cómo amar mejor. Porque cuando uno cambia la manera de amar, muchas cosas alrededor empiezan a transformarse. El matrimonio es como un fuego, si se cuida. Da calor, luz, vida, si se descuida. Se apaga o se vuelve peligroso. Dios quiere enseñarte a cuidar ese fuego, no a apagarlo, no a ignorarlo, sino a alimentarlo de la manera correcta. Con palabras que edifican, con gestos que reconectan, con decisiones que priorizan la relación por encima de la agenda. Cuando pones tu matrimonio bajo el sello de Dios, estás diciendo esta relación no se maneja solo con emociones, se sostiene con fe. Estás diciendo no vamos a permitir que la rutina nos robe la intimidad, que el cansancio nos quite la paciencia, que los problemas externos nos dividan por dentro. Estás estableciendo un límite espiritual. Estás diciendo aquí no entra la división, aquí no gobierna la indiferencia, aquí no se instala el desprecio. Tal vez hoy tu matrimonio no está como te gustaría. Tal vez hay heridas abiertas, palabras que todavía duelen, decisiones que dejaron consecuencias. Dios no ignora eso. Dios no te pide que finjas, te pide que invites su presencia a ese lugar frágil. Porque donde entra su presencia, empieza la sanidad. No siempre de inmediato, no siempre de la forma que imaginamos, pero siempre de manera profunda. Quiero que entiendas algo muy simple pero muy poderoso. Un matrimonio cubierto es el mejor regalo que puedes darle a tus hijos. No porque sea perfecto, sino porque es estable, porque les da un marco de seguridad, porque les enseña que el amor no es solo emoción, también es compromiso. Que el amor no huye ante el conflicto, aprende a atravesarlo. Que el amor no se rinde fácilmente, se sostiene con ayuda de Dios. Tal vez tú oras mucho por tus hijos, y eso está bien, pero hoy Dios te invita también a orar por tu relación de pareja, a cubrirla, a bendecirla, a ponerla bajo su sello. No para exigir resultados inmediatos, sino para iniciar un proceso de restauración y fortalecimiento, porque cuando los pilares están firmes, la casa resiste mejor las tormentas. Imagina por un momento tu matrimonio como dos columnas que sostienen un techo. Si una se debilita, todo el peso recae sobre la otra. Y tarde o temprano, ambas se desgastan. Pero cuando ambas están alineadas, cuando ambas reciben refuerzo,
el peso se distribuye, la estructura se mantiene firme. Dios quiere reforzar esas columnas, no con juicio, sino con gracia, no con presión, sino con sabiduría. Hoy puedes decir, con calma y con fe, Señor, pongo mi matrimonio bajo tu sello. Puedes decir, protege nuestro vínculo, sana lo que se dañó, fortalece lo que está débil, renueva lo que se apagó. No necesitas que la otra persona esté presente. Dios escucha igual, porque la oración no depende de acuerdos humanos, depende de un corazón dispuesto, y mientras haces eso, algo empieza a acomodarse dentro de ti. Empiezas a hablar diferente, empiezas a mirar diferente, empiezas a reaccionar diferente. No porque todo cambió afuera, sino porque algo cambió adentro. El blindaje espiritual empieza ahí. En una decisión interna que luego se manifiesta externamente, tu casa necesita un matrimonio cubierto, tus hijos necesitan ver dos personas que, con sus limitaciones, decidieron poner su relación bajo el cuidado de Dios. No para exhibirla, no para presumirla, sino para protegerla. Y cuando eso ocurre, el ambiente del hogar cambia. Se vuelve más liviano, más seguro, más estable. Esto que estamos haciendo hoy no es pequeño. Estamos poniendo capas de protección. Estamos fortaleciendo áreas sensibles. Estamos diciendo, no vamos a vivir a la intemperie emocional. Vamos a vivir bajo el sello de Dios. Y cuando el matrimonio está bajo ese sello, la casa entera lo siente. Ahora quiero que vayamos a un lugar muy sensible, muy profundo. Un lugar donde casi no se escuchan gritos, donde no siempre hay señales visibles, pero donde se libran algunas de las batallas más intensas de esta generación. Quiero hablarte de la mente de tus hijos. No de su conducta solamente, no de sus notas, no de lo que hacen o dejan de hacer, sino de lo que piensan cuando están solos, de las voces que escuchan cuando nadie más las oye, de las ideas que se forman en su interior mientras crecen en un mundo que no siempre es amable. Nuestros hijos viven expuestos a una cantidad de información que nosotros nunca tuvimos. Ellos comparan, miden, juzgan y se juzgan a sí mismos desde edades muy tempranas antes de aprender a conocerse. Ya aprendieron a compararse. Antes de entender quiénes son, ya alguien les dijo quiénes deberían ser. Y como padres, muchas veces sentimos una mezcla de impotencia y miedo, porque no podemos entrar en su mente para protegerlos de todo. No podemos filtrar cada mensaje, cada comentario, cada imagen. No podemos acompañarlos a cada paso. Y eso duele, porque amar siempre te deja vulnerable. Pero aquí hay una verdad que quiero que sepas y que se quede contigo, aunque no puedas controlar todo lo que entra en la mente de tus hijos. Sí puedes cubrir su mente con oración. Aunque no puedas evitar todas las influencias externas, sí puedes fortalecer su interior. Aunque no puedas estar presente en cada momento, sí puedes asegurarte de que no caminen solos por dentro. La oración no elimina los desafíos, pero les da herramientas internas para enfrentarlos. Y esas herramientas son más poderosas de lo que imaginas. La mente es como una casa por dentro. Tiene habitaciones, tiene ventanas, tiene puertas. Y si no cuidamos lo que entra, cualquier cosa puede instalarse. Pensamientos de insuficiencia, de rechazo, de miedo, de fracaso. A veces no vienen de una sola experiencia grande, sino de pequeñas frases repetidas, de miradas, de comparaciones, de silencios. Tus hijos pueden estar sonriendo afuera y luchando por dentro. Pueden estar cumpliendo con todo y aún así sentirse vacíos. Por eso es tan importante cubrir su mente, incluso cuando no sabes exactamente qué está pasando. Tal vez tú dices, mi hijo no me cuenta nada, y eso no significa que no esté pasando nada. A veces significa que no sabe cómo explicarlo. A veces significa que no quiere preocuparte. A veces significa que todavía no tiene palabras para lo que siente. Dios sí lo sabe.
Dios sí ve lo que nadie más ve. Y cuando tú oras por la mente de tus hijos, estás llevando delante de Dios cosas que ellos no pueden expresar. Estás pidiendo luz donde hay confusión, paz donde hay ruido, ¿verdad? Donde hay mentira. Vivimos en una cultura que constantemente le dice a los niños y jóvenes que no son suficientes, no suficientemente lindos, no suficientemente exitosos, no suficientemente populares. Una cultura que mide el valor por la apariencia, por el rendimiento, por la aprobación externa. Y si no tienen una identidad firme, terminan creyendo que valen por lo que logran o por lo que otros dicen de ello. Ahí es donde la oración se vuelve un escudo. Porque cuando un niño sabe quién es, no cualquier voz lo convence de lo contrario. La Biblia dice que somos conocidos por Dios, que Él nos formó con intención, con propósito, y aunque tus hijos no lo entiendan ahora, aunque todavía estén buscando su lugar en el mundo, tu oración puede ir preparando ese terreno. Puedes orar para que su mente esté protegida de la confusión, para que aprendan a distinguir lo que edifica de lo que destruye, para que no se definan por un error ni por una comparación injusta. Quiero que entiendas esto con claridad, no estás orando en vano. Cada vez que mencionas el nombre de tu hijo delante de Dios, algo se establece. Tal vez no lo veas hoy, tal vez no lo notes mañana, pero estás sembrando algo que dará fruto en el tiempo correcto. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre fortalece a la persona por dentro. Y una mente fortalecida resiste mejor las tormentas. Hay pensamientos que no vienen de Dios y que, sin embargo, se instalan como si fueran verdad. Pensamientos que dicen, no sirvo, no soy suficiente, nadie me quiere, siempre voy a fallar. Tus hijos pueden escuchar esas frases sin decirlas en voz alta. Por eso es tan importante que tú declares lo contrario en oración. Que declares que son valiosos, que son amados, que tienen propósito, no porque tú lo inventes, sino porque Dios lo dice. La oración por la mente de tus hijos no tiene que ser complicada. No necesitas saber exactamente qué pedir. Puedes decir, Señor, guarda su mente, protégelo de pensamientos que no vienen de ti, llena su corazón de verdad. Puedes decir, dales claridad cuando estén confundidos, paz cuando estén ansiosos, fuerza cuando se sientan débiles. Dios entiende el lenguaje sencillo. Él responde a la fe sincera. Quiero que imagines la mente de tu hijo como un campo. Lo que se siembra ahí, tarde o temprano crece. Si se siembra miedo, crece inseguridad. Si se siembra verdad, crece confianza. La oración es como regar las semillas correctas. No arranca todo de inmediato, pero alimenta lo que vale la pena. Y aunque otras semillas intenten crecer, las semillas correctas terminan siendo más fuertes. Tal vez tú te preguntas si realmente la oración puede proteger a tus hijos en un mundo tan complejo. Y la respuesta es sí, pero no de la manera que a veces imaginamos. La oración no los aísla del mundo, los prepara para vivir en él sin perderse. No los vuelve frágiles, los vuelve conscientes. No les quita libertad, les da dirección. Y eso es un regalo enorme. Hay momentos en los que tus hijos van a dudar, van a cuestionar, van a confundirse, van a equivocarse. Eso es parte del crecimiento. La oración no evita todos los errores, pero sí evita que se queden atrapados en ellos. Evita que una caída se convierta en identidad. Evita que un fracaso se vuelva una sentencia. Evita que una herida se transforme en una prisión. Quiero hablarte especialmente a ti, que te preocupas en silencio. A ti que te acuestas pensando si tu hijo estará bien, si estará tomando buenas decisiones, si estará a salvo emocionalmente. A ti que sientes que hiciste todo lo que pudiste, pero aún así tienes miedo. Dios ve ese amor, Dios ve esa entrega. No la ignora. Cuando tú oras, no estás exagerando, estás cuidando, no estás siendo débil, estás siendo sabia,
El blindaje espiritual de la mente no es algo visible, pero es real. Es como un filtro que ayuda a distinguir. Como una luz interna que se enciende cuando todo parece oscuro. Tus hijos pueden no saber que tú oras por ellos, pero van a sentir que no están solos. Van a sentir una fuerza interior que no siempre podrán explicar. Van a sentir que hay algo que los sostiene. Tal vez hoy mismo puedes empezar a orar de una manera distinta, no solo pidiendo que les vaya bien, sino cubriendo su mente, declarando paz sobre sus pensamientos, declarando verdad sobre su identidad, declarando esperanza sobre su futuro, no como una lista de deseos, sino como una afirmación de fe, porque lo que declaras en oración empieza a tomar forma en lo invisible. Quiero que recuerdes esto: la mente de tus hijos es un lugar sagrado. Ahí se forman sueños, decisiones, creencias, y Dios quiere habitar ahí. Quiere traer orden donde hay caos, calma donde hay ansiedad, claridad donde hay duda. Ixilon, tú, como padre, como madre, tienes el privilegio de invitarlo a ese lugar a través de la oración. Hoy estamos poniendo una capa más de protección. Estamos diciendo, no solo cuidamos la casa, no solo cuidamos el matrimonio, también cuidamos el interior de nuestros hijos. No solo lo que hacen, sino lo que piensan. No solo su camino, sino su corazón. Y cuando haces eso, estás amando de una manera profunda, silenciosa, pero poderosa. Sigue conmigo. Todavía hay más áreas que cubrir, más capas que establecer. Pero por ahora, quédate con esta verdad cuando oras por la mente de tus hijos. Estás participando en una obra que va más allá de lo que puedes ver. Estás poniendo sus pensamientos bajo el sello de Dios. Y eso, aunque no se note de inmediato, cambia todo. Ahora quiero que hablemos de una de las preocupaciones más profundas, más silenciosas y más constantes en el corazón de cualquier padre y de cualquier madre. Esa preocupación que no siempre se dice en voz alta, pero que aparece cada vez que un hijo sale de casa, cada vez que cruza una calle, cada vez que se sube a un transporte, cada vez que entra a un lugar donde tú ya no estás. Hoy quiero hablarte del blindaje del cuerpo y del camino de tus hijos. De esa protección que tú no puedes garantizar con tus manos, pero que sí puedes entregar a Dios con tu fe. Porque llega un momento, y todos lo sabemos, en el que ya no podemos acompañarlos a todos lados. Al principio los llevamos de la mano, los cruzamos por la calle, los sentamos en el asiento trasero y revisamos el cinturón. Pero con el tiempo empiezan a caminar solos, a tomar decisiones, a moverse en un mundo que no siempre es seguro. Y ahí aparece el miedo, un miedo real, humano, comprensible. El miedo a que les pase algo, a que se equivoquen, a que alguien les haga daño. Ese miedo no te hace débil, te hace padre, te hace madre. Hay peligros visibles y peligros invisibles. Hay accidentes que nadie planea. Hay situaciones que se salen de control en un segundo. Hay influencias que parecen inofensivas y terminan siendo destructivas. Y aunque quisiéramos ponerlos en una burbuja, sabemos que no es posible. No fuimos llamados a encerrar a nuestros hijos. Fuimos llamados a prepararlos y a cubrirlos. Y ahí es donde la oración vuelve a ser ese lugar de descanso. Porque cuando tú no puedes estar, Dios sí puede. El cuerpo de tus hijos importa. Su integridad importa. Su bienestar físico no es algo menor. Dios no solo se interesa por el alma, también se interesa por el cuerpo. Él los creó completos. Por eso, cuando oras, puedes orar por su cuerpo sin culpa, sin sentir que estás pidiendo demasiado. Puedes pedir protección en el camino, cuidado en los detalles, atención en los momentos clave. Puedes pedir que Dios los libre de accidentes, de situaciones peligrosas, de personas que no tienen buenas intenciones. No como alguien que vive con miedo, sino como alguien que vive con fe. Tal vez tú dices,
no quiero vivir asustada. Y está bien. La fe no es vivir con miedo, es vivir con confianza. Pero la confianza no es irresponsabilidad. La confianza es saber en quién estás poniendo lo que más amas. Y cuando pones a tus hijos en manos de Dios, no los estás soltando al azar. Los estás entregando al mejor cuidado posible. A uno que no duerme, que no se distrae, que no llega tarde. Hay días en los que tus hijos salen de casa y tú sientes una inquietud que no sabes explicar. No siempre es algo concreto. A veces es solo una sensación. En esos momentos, en lugar de dejar que la ansiedad crezca, puedes convertir esa inquietud en oración. Puedes decir, Señor, cúbrelos hoy, acompáñalos en cada paso, guárdalos en el camino. Y aunque parezca simple, esa oración tiene un peso enorme en el mundo invisible. El camino de tus hijos no es solo el camino físico, también es el camino de decisiones que tomarán cuando tú no estés para aconsejar, para advertir, para corregir, decisiones que marcarán etapas. Por eso, cuando hablamos de blindaje del camino, hablamos de pedir dirección, de pedir que Dios los guíe, que les muestre cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque muchas veces el peligro no está en lo evidente, está en lo que parece correcto pero no lo es. La Biblia dice que Dios ordena los pasos del justo. Me gusta esa imagen, porque no dice que Dios empuja, dice que ordena los pasos, da dirección, acomoda el camino. Eso es lo que puedes pedir para tus hijos. No que nunca enfrenten dificultades, sino que no se pierdan en ellas. No que nunca se equivoquen, sino que sepan volver. No que nunca caigan, sino que no se queden en el suelo. Hay padres que se culpan por no poder controlar todo, que sienten que si algo malo pasa es porque fallaron. Y quiero decirte algo con mucha claridad y mucho amor: tú no eres Dios. No te corresponde ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. Te corresponde amar, cuidar, enseñar y orar. El resto, entrégalo, porque cargar con lo que no te corresponde te va a desgastar. Y un padre agotado emocionalmente no puede disfrutar del presente. El blindaje espiritual del cuerpo también tiene que ver con descanso, con límites, con cuidado. A veces oramos mucho, pero no enseñamos a nuestros hijos a escucharse, a respetar sus tiempos, a cuidar su salud. Dios trabaja de manera integral. Te da sabiduría para enseñarles hábitos sanos, pero también te invita a confiar cuando no puedes controlar todo. No es una cosa o la otra, son ambas. Quiero que imagines a tus hijos caminando por la vida, no solos, sino acompañados. Tal vez tú no estás físicamente, pero hay una presencia que los rodea, una presencia que los guarda cuando cruzan una calle, que los alerta cuando algo no está bien, que los protege cuando el peligro se acerca. No siempre lo van a notar, no siempre lo van a entender, pero esa cobertura está ahí porque tú decidiste ponerlo bajo el sello de Dios. Hay momentos en los que Dios nos protege de cosas que nunca llegamos a saber, accidentes que no ocurrieron, decisiones que no se tomaron, caminos que no se siguieron, y un día, tal vez, entenderemos cuántas veces la oración nos cuidó sin que lo supiéramos. Por ahora, nos toca confiar. Confiar no desde la ingenuidad, sino desde la fe. Quiero hablarte también del miedo a la violencia, al bullying, a la presión de grupo. Tus hijos pueden enfrentarse a situaciones donde se sientan vulnerables, donde se sientan expuestos. Puedes orar para que Dios los rodee de personas correctas, para que les dé valentía para pedir ayuda, para que no normalicen el abuso ni el maltrato. Puedes orar para que sepan poner límites,
para que sepan alejarse, para que sepan decir no cuando sea necesario. La oración no los convierte en personas frágiles, los convierte en personas conscientes, no los vuelve temerosos, los vuelve sabios, porque cuando alguien sabe que está cubierto, camina con más seguridad. Cuando alguien sabe que no está solo, enfrenta mejor los desafíos. Y eso es lo que deseas para tus hijos, aunque no siempre sepas cómo lograrlo. Tal vez hoy tus hijos ya son grandes, tal vez ya no viven contigo, tal vez ya tomaron caminos propios y aún así tu oración sigue teniendo valor. Nunca es tarde para cubrir, nunca es tarde para bendecir, nunca es tarde para poner el camino de un hijo en manos de Dios, porque la distancia física no limita la acción de Dios. Él llega donde tú no llegas. Quiero que recuerdes esto cada vez que dices, Señor, cuida a mi hijo. Algo se mueve, tal vez no en la forma que esperas, tal vez no en el tiempo que deseas, pero algo se mueve. La oración no es una fórmula, es una relación. Y en esa relación Dios escucha, Dios responde, Dios actúa. Hoy estamos poniendo otra capa de blindaje. Estamos diciendo, no solo cubrimos la mente, también cubrimos el cuerpo. No solo cuidamos lo interno, también lo externo. No solo oramos por lo que sienten, también por donde caminan. Porque nuestros hijos son un regalo precioso y los regalos se cuidan. Tal vez no puedas acompañarlos a todos lados. Tal vez no puedas evitar todos los peligros. Pero sí puedes hacer algo muy poderoso, poner su cuerpo y su camino bajo el sello de Dios. Y cuando ese sello está ahí, hay una protección que no depende de ti, sino de aquel que los ama incluso más de lo que tú los amas. Ahora quiero que hablemos de algo que toca la vida diaria de todas las familias. Algo que muchas veces se convierte en una preocupación constante. Silenciosa, persistente la provisión, el trabajo, la economía del hogar. Porque cuando hablamos de poner la casa bajo el sello de Dios, no estamos hablando solo de lo espiritual en un sentido abstracto. Estamos hablando de la vida real, de lo que se paga, de lo que falta, de lo que alcanza y de lo que no. Estamos hablando de la mesa, de las cuentas, del cansancio de fin de mes, de las decisiones difíciles, de las noches en las que uno se pregunta cómo va a ser mañana. La economía del hogar no es un tema menor, no es superficial, no es algo de lo que haya que avergonzarse, es parte de la vida. Y cuando la provisión se vuelve inestable, toda la casa lo siente, los ánimos cambian, la paciencia se acorta, las conversaciones se tensan. A veces no discutimos por falta de amor, discutimos por falta de descanso. Y muchas veces ese descanso se pierde cuando el dinero se convierte en una fuente constante de ansiedad. Tal vez tú has sentido esa presión, esa sensación de estar haciendo todo lo posible y aún así sentir que no alcanza. Tal vez trabajas mucho, te esfuerzas. Te levantas temprano, vuelves cansada. Y aún así el miedo aparece. El miedo a perder el trabajo. El miedo a no llegar. El miedo a no poder darle a tus hijos lo que necesitan. Y quiero decirte algo con claridad y con ternura, Dios no ignora esa carga. Dios no minimiza esa preocupación. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Y aún así, te invita a llevar ese tema a su presencia. Cuando hablamos de provisión bajo el sello de Dios, no estamos hablando de riquezas exageradas ni de promesas irreales. Estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más valioso, de la suficiencia, de la paz, de la confianza de saber que no estás sola enfrentando tus responsabilidades. Estamos hablando de un Dios que se interesa por lo cotidiano, por lo sencillo, por lo que parece pequeño, pero que para ti es grande. La Biblia dice que Dios cuida de las aves, que no siembran ni cosechan, y aún así tienen alimento. No dice eso para que dejemos de trabajar. Lo dice para que dejemos de vivir angustiados.
porque hay una diferencia enorme entre esforzarse y angustiarse. El esfuerzo construye, la angustia desgasta. Y Dios quiere ayudarte a trabajar con diligencia, pero a descansar con confianza. Tal vez tú dices, yo oro por mis hijos, por mi matrimonio, pero casi nunca oro por el dinero. Y quiero decirte algo, puedes orar por eso también. No es falta de fe, es sabiduría. No es materialismo, es responsabilidad. Puedes poner tu trabajo bajo el sello de Dios. Puedes poner tus decisiones financieras bajo su dirección. Puedes pedir sabiduría para administrar, claridad, para elegir puertas abiertas donde ahora ves muros. El trabajo no es solo una fuente de ingreso, también es una fuente de identidad para muchas personas. Y cuando el trabajo se vuelve inestable, la identidad se resiente, empezamos a sentir que no somos suficientes, que fallamos, que no estamos a la altura. Pero tu valor no depende de tu sueldo, ni de tu puesto, ni de tu rendimiento. Tu valor está definido por quién eres, no por lo que produces. Y cuando eso se desordena, la provisión se convierte en un peso demasiado grande de llevar. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no quiere que vivas esclava del dinero. Él quiere que el dinero sea una herramienta, no un amo. Y para que eso ocurra, necesitas poner esa área bajo su sello. Decir, Señor, esto también te pertenece. Mis ingresos, mis gastos, mis decisiones, mis proyectos. No para desentenderte, sino para caminar acompañada. Hay personas que trabajan mucho y aún así viven con miedo. Y hay personas que no tienen todo resuelto, pero viven con paz. La diferencia no está solo en la cantidad, está en la confianza. Cuando sabes que Dios está involucrado en tu provisión, duermes distinto, decides distinto, reaccionas distinto, porque sabes que no todo depende de ti. Aunque tú hagas tu parte, quiero hablarte también de la abundancia, pero no de la manera que el mundo la presenta. La abundancia no es tener de sobra para presumir, es tener lo suficiente para vivir sin angustia, es tener paz en la mesa. No solo comida, es poder compartir sin miedo, dar sin resentimiento, recibir sin culpa. La verdadera abundancia no se mide solo en números, se mide en tranquilidad. Cuando pones tu economía bajo el sello de Dios, empiezas a ver cambios internos antes que externos. Empiezas a ordenar prioridades. Empiezas a tomar decisiones más sabias. Empiezas a decir no a cosas que antes te desordenaban. Empiezas a valorar lo que tienes. Y muchas veces ese orden interno abre espacio para que Dios haga más de lo que imaginas. Tal vez hoy estás atravesando un tiempo difícil, tal vez hay deudas, tal vez hay incertidumbre, tal vez hay puertas cerradas. No voy a decirte que todo se va a solucionar de un día para otro, pero sí quiero decirte que no estás abandonada. Dios no se olvidó de ti. Dios no te soltó la mano. Y aún en medio de la escasez, Él puede enseñarte a vivir con dignidad, con fe, con esperanza. Quiero que imagines tu mesa familiar, no solo los platos, sino las conversaciones, el ambiente, el tono. Cuando la provisión está bajo el sello de Dios, la mesa deja de ser un lugar de preocupación y se convierte en un lugar de gratitud. No porque todo sea perfecto, sino porque hay una confianza profunda de que Dios provee de una manera u otra en el tiempo correcto. La provisión también tiene que ver con enseñar a nuestros hijos una relación sana con el dinero. No desde el miedo, no desde la obsesión, sino desde la responsabilidad y la gratitud. Cuando los hijos ven a padres angustiados todo el tiempo, aprenden a vivir angustiados. Cuando ven padres confiados, aún en medio de la dificultad, aprenden a confiar. Y eso es una herencia enorme,
Tal vez tú nunca hablaste de dinero con tranquilidad. Tal vez en tu historia hubo carencias, discusiones, heridas. Hoy puedes decidir algo distinto. Puedes decir: en esta casa no vamos a vivir dominados por la escasez mental. Vamos a vivir con fe, con orden, con responsabilidad. Vamos a poner esta área bajo el sello de Dios. Quiero que recuerdes algo: Dios no solo provee dinero, provee oportunidades, provee ideas, provee contactos, provee creatividad, provee fuerza para levantarte cada día, provee descanso cuando estás agotada, provee paz cuando la mente no para. A veces la provisión no llega como esperabas, pero llega como la necesitas. Tal vez hoy puedes hacer una oración simple, sincera. Señor, pongo mi trabajo en tus manos, pongo mis finanzas en tus manos. Dame sabiduría para administrar, paciencia para esperar, valentía para tomar decisiones. No necesitas prometer nada, no necesitas negociar, solo necesitas confiar. El blindaje espiritual de la provisión no significa que nunca habrá desafíos. Significa que los desafíos no te van a destruir. Significa que no te van a robar la paz. Significa que, aun cuando haya incertidumbre, habrá dirección. Aun cuando haya escasez, habrá esperanza. Aun cuando no veas todo claro, sabrás que no caminas sola. Hoy estamos diciendo algo muy importante también. Esta área está bajo el sello de Dios. El trabajo, el esfuerzo, la economía, la mesa. El futuro no lo hacemos desde la ambición, lo hacemos desde la confianza. No para vivir despreocupados, sino para vivir acompañados. Y cuando la provisión está bajo el sello de Dios, la casa respira distinto. Hay menos tensión, hay más gratitud, hay más calma. Porque la paz también se sienta a la mesa cuando Dios está invitado. Ahora quiero que toquemos un tema profundo, sensible, pero lleno de esperanza. Un tema que no siempre se habla en voz alta, porque duele, porque incomoda, porque nos obliga a mirar hacia atrás. Quiero hablarte de las cadenas generacionales, de esas historias que se repiten, de esos patrones que parecen heredarse, de esas luchas que pasan de padres a hijos como si fueran una herencia silenciosa, no para señalar, no para culpar, sino para sanar. Porque hoy quiero decirte algo con claridad y con amor: la historia no tiene que repetirse, puede cambiar contigo. Todos venimos de algún lugar, todos tenemos una historia familiar. Algunas historias están llenas de amor, de apoyo, de fe. Otras están marcadas por el dolor, la ausencia, la violencia, la escasez, el abandono, el miedo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a vivir cosas parecidas a las que vivimos o vimos en nuestra infancia. No porque queramos, sino porque es lo que conocemos, porque es lo que vimos, porque es lo que aprendimos. Pero lo que aprendiste no define lo que estás condenado a vivir. Tal vez en tu familia hubo pobreza que se repitió generación tras generación. Tal vez hubo matrimonios rotos, infidelidades, relaciones dañinas. Tal vez hubo enfermedad, adicciones, ira descontrolada, silencio emocional. Tal vez creciste escuchando frases como: en esta familia siempre fue así, o nosotros somos así. Y esas frases, aunque parezcan inofensivas, pueden convertirse en límites invisibles que condicionan el futuro. Hoy quiero decirte algo distinto en Cristo. Siempre hay una posibilidad nueva. Romper una cadena generacional no es negar el pasado. No es ignorar lo que pasó. Es mirarlo de frente y decir: hasta aquí llegó. Es reconocer el dolor, pero no permitir que gobierne el futuro. Es honrar a quienes vinieron antes, sin repetir lo que nos hizo daño. Dios no te pide que reniegues de tu historia, te invita a redimirla, a escribir un capítulo distinto, a empezar algo nuevo. La Biblia está llena de historias de personas que rompieron ciclos,
Personas que no repitieron lo que recibieron, sino que eligieron algo mejor. Y no porque fueran más fuertes, sino porque decidieron confiar en Dios. Porque entendieron que el pasado explica muchas cosas, pero no determina el destino. El destino se decide con las elecciones que tomamos hoy. Tal vez tú has dicho alguna vez, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y esa frase, dicha desde el corazón, ya es el comienzo de un cambio. Porque tomar conciencia es el primer paso para romper una cadena. No se rompe lo que no se reconoce. Y hoy, al traer esto a la luz, Dios empieza a trabajar en lo profundo. Quiero que entiendas algo muy importante. Tú no eres responsable de lo que te hicieron, pero sí eres responsable de lo que haces con eso. No puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes decidir qué hacer con esa experiencia. Puedes dejar que te marque para siempre o puedes permitir que Dios la transforme en sabiduría, en compasión, en fortaleza. Las heridas no sanadas se repiten. Las heridas sanadas se convierten en testimonios. Las cadenas generacionales no siempre son visibles. A veces se manifiestan en reacciones desproporcionadas, en miedos irracionales, en decisiones que no entendemos del todo. A veces se esconden detrás de frases como yo soy así o no puedo cambiar. Pero Dios no trabaja con etiquetas, trabaja con procesos y en cada proceso hay esperanza. Romper una cadena no es algo instantáneo, es un camino. Es una decisión que se renueva cada día. Es elegir responder distinto, hablar distinto, amar distinto. Es detenerte cuando sientes que vas a repetir algo que te hizo daño. Es pedir ayuda cuando no sabes cómo hacerlo sola. Y Dios honra cada paso que das en esa dirección. Quiero hablarte especialmente a ti que cargas con una historia pesada. A ti que sientes que vienes de un lugar difícil. A ti que a veces te preguntas si realmente puedes ofrecer algo diferente a tus hijos. La respuesta es sí. No porque seas perfecta, sino porque estás dispuesta. Porque estás aquí, porque estás escuchando, porque estás buscando algo mejor. Eso ya marca una diferencia enorme. Cuando pones a tu familia bajo el sello de Dios, no solo estás protegiendo el presente, estás redimiendo el pasado y bendiciendo el futuro. Estás diciendo lo que antes fue una maldición, hoy se convierte en aprendizaje. Lo que antes fue dolor, hoy se transforma en sabiduría. Lo que antes fue pérdida, hoy da lugar a una herencia distinta. Una herencia de fe, de paz, de dignidad. Tal vez en tu familia nadie habló de emociones. Tal vez el cariño no se expresaba. Hoy tú puedes aprender a decir te quiero, a abrazar, a escuchar. Tal vez en tu historia hubo violencia verbal o física. Hoy tú puedes decidir hablar con respeto, corregir sin humillar, poner límites sin herir. Tal vez hubo abandono. Hoy tú puedes ser presencia constante. Cada decisión consciente rompe una cadena. Quiero que entiendas esto, tus hijos no necesitan que seas perfecta, necesitan que seas consciente, consciente de tus heridas, consciente de tus reacciones, consciente de tus palabras, porque cuando eres consciente, puedes elegir y cuando eliges, cambias el rumbo. Dios no te pide que olvides tu pasado, te pide que no lo repitas sin cuestionarlo. Hay cadenas que se rompen con lágrimas, otras se rompen con perdón, otras se rompen con límites claros, otras se rompen con ayuda profesional, con acompañamiento, con comunidad. Dios no trabaja solo de una manera. Él usa todos los recursos necesarios para traer sanidad. Y pedir ayuda no es falta de fe, es una forma de fe. Quiero que imagines tu linaje como una línea que viene de atrás y sigue hacia adelante. Hoy tú estás en el medio de esa línea. Lo que hagas, lo que decidas, lo que sanes, afecta a los que vienen detrás, tus hijos y los hijos de tus hijos. Vivirán cosas distintas porque tú te animaste a enfrentar lo que nadie enfrentó antes. Eso es valentía, eso es amor,
Eso es fe en acción. Tal vez tú no viste buenos modelos, tal vez no tuviste referentes sanos. Dios puede convertirse en ese referente para ti. Él puede enseñarte a ser madre, a ser padre, a ser pareja, a ser persona. Incluso si nadie te lo enseñó antes, no estás limitada por lo que no recibiste. Estás sostenida por lo que Dios te ofrece hoy. Romper una cadena generacional también implica dejar de justificar lo que está mal. Implica decir, esto no está bien y no lo voy a normalizar. No desde el juicio, sino desde el deseo de algo mejor. Implica tener conversaciones incómodas, tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Y en todo eso, Dios camina contigo. Quiero que hoy hagas algo en tu corazón, algo simple, pero profundo. Reconoce la historia de la que vienes. Nómbrala, no para quedarte ahí, sino para soltarla. Y luego, declara algo nuevo. Declara que tu familia empieza una etapa distinta. Declara que el miedo no será el idioma de tu casa. Declara que la violencia no será la norma. Declara que la escasez no definirá tu identidad. Declara que la fe tendrá la última palabra. La Biblia habla de herencias, pero no solo de bienes materiales. Habla de herencias espirituales. Y hoy tú puedes decidir qué herencia estás construyendo. No se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de hacerlo con Dios. Tal vez no veas el resultado inmediato, tal vez todavía haya luchas, retrocesos, momentos difíciles, pero cada vez que eliges distinto, cada vez que oras, cada vez que pides ayuda, cada vez que decides no repetir lo que te dañó, una cadena se debilita y lo que se debilita eventualmente se rompe. Hoy estamos diciendo algo muy poderoso, hasta aquí llegó. Aquí empieza algo nuevo. No por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. No por nuestra capacidad, sino por su fidelidad. Tu familia no está condenada a repetir el pasado. Está llamada a vivir un futuro distinto. Descansa en esto, Dios es experto en hacer cosas nuevas con historias complicadas. Y si tú estás dispuesta, Él va a usar tu vida para cambiar generaciones. Estás rompiendo cadenas. Estás sanando historias. Estás poniendo a tu familia bajo el sello de Dios. Y eso cambia todo. Ahora quiero que lleguemos a un punto muy especial. A un momento que no es solo el cierre de un proceso, sino la confirmación de algo que ya fue establecido. Porque después de cubrir la casa, después de cubrir el matrimonio, después de cubrir la mente, el cuerpo, el camino, la provisión y la historia familiar, llega el momento de declarar. Declarar no desde la emoción pasajera, sino desde la convicción profunda. Declarar no para convencer a Dios, sino para recordarnos a nosotros mismos quién tiene la autoridad. Hoy llegamos al momento de decir con firmeza y con calma, esta casa ya está sellada. Hay palabras que describen y hay palabras que construyen, hay palabras que simplemente informan y hay palabras que establecen realidades. La declaración es una palabra que establece, no es un deseo, no es una esperanza vaga, es una afirmación consciente. Cuando declaras algo delante de Dios, estás alineando tu corazón con una verdad más grande que tus circunstancias. Estás diciendo, aunque no lo vea todo todavía, yo creo que esto ya fue establecido en lo invisible. Durante todo este camino hemos hablado de cubrir, de proteger, de poner bajo el sello de Dios. Pero ahora llega el momento de afirmarlo. Porque la fe no solo pide, también afirma. La fe no solo clama, también descansa. Y el descanso llega cuando sabes que hiciste lo que te correspondía y ahora confías en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Quiero que entiendas algo muy importante. El sello de Dios no es frágil. No se borra con un mal día. No, se rompe con un error. No se cae porque algo salió mal. El sello de Dios permanece. No porque tú seas perfecta, sino porque Él es fiel.
Muchas veces pensamos que si fallamos, todo se desarma, pero la gracia de Dios es más firme que nuestros tropiezos. Su protección no depende de tu desempeño, depende de su amor. Cuando declaras que tu casa está sellada, no estás diciendo que nunca habrá problemas. Estás diciendo que los problemas no tendrán la última palabra. No estás diciendo que nunca habrá dolor. Estás diciendo que el dolor no gobernará. No estás diciendo que nunca habrá dudas. Estás diciendo que la fe será mayor que las dudas. Esa es la diferencia entre una casa expuesta y una casa cubierta. Quiero que imagines por un momento una puerta con un sello visible. No un sello amenazante, sino un sello claro. Un sello que dice, este lugar tiene dueño. En el mundo espiritual, ese sello existe, aunque no lo veas. Y cuando tú declaras, cuando tú afirmas con fe, estás reconociendo algo que ya fue colocado. Estás alineando tus palabras con una verdad eterna. Hay personas que viven todo el tiempo reaccionando. Reaccionan a las noticias, reaccionan a los problemas, reaccionan a los miedos, y vivir reaccionando agota. La declaración te saca de ese lugar, te pone en una posición distinta, te pone en una posición de autoridad tranquila, no de control, sino de confianza. Porque ya no reaccionas desde el miedo, reaccionás desde la certeza de que tu casa está bajo el cuidado de Dios. Tal vez hoy todavía hay situaciones sin resolver. Tal vez todavía hay procesos abiertos. Tal vez todavía hay preguntas. Y aún así, puedes declarar, porque la declaración no espera que todo esté perfecto. La declaración se hace en medio del proceso. Se hace cuando todavía no ves todo claro, pero decides confiar igual. Se hace cuando eliges creer que Dios está trabajando incluso cuando no entiendes cómo. Quiero que recuerdes todo lo que has cubierto hasta ahora. Tu casa, tu matrimonio, tus hijos, su mente, su cuerpo, su camino, tu provisión, tu historia familiar. Nada quedó afuera, nada quedó expuesto. Todo fue presentado delante de Dios. Y ahora, con todo eso en su presencia, puedes decir, con paz está hecho. No porque tú lo hayas logrado, sino porque lo entregaste. La Biblia dice que hay poder en la palabra, no en cualquier palabra, sino en la palabra alineada con la verdad. Cuando declaras vida, estás rechazando la muerte. Cuando declaras paz, estás cerrando la puerta al caos. Cuando declaras bendición, estás rompiendo con la maldición. No es un acto mágico, es un acto de fe consciente. Es elegir qué voz va a tener más peso en tu casa. Tal vez durante mucho tiempo se declararon cosas negativas sobre tu familia. Tal vez escuchaste frases como, esto siempre termina mal. En esta casa nadie prospera. Somos así. Hoy puedes declarar algo distinto. Hoy puedes cambiar el lenguaje. Y cuando cambias el lenguaje, cambias el ambiente. Porque las palabras crean atmósferas. Y una atmósfera sana transforma relaciones. Quiero que entiendas esto con claridad. Declarar no es negar la realidad, es definirla desde la fe. No estás diciendo que no hay problemas. Estás diciendo que los problemas no te definen. No estás diciendo que no hay luchas. Estás diciendo que no luchas sola. No estás diciendo que no hay desafíos. Estás diciendo que hay una cobertura mayor. Cuando una casa está sellada, hay una tranquilidad distinta. No una tranquilidad ingenua, sino una tranquilidad profunda. Es la tranquilidad de saber que hiciste lo que estaba en tus manos y ahora confías en Dios. Es la tranquilidad de no vivir en alerta constante. Es la tranquilidad de poder descansar. Incluso cuando no todo está resuelto, quiero hablarte a ti que sientes que siempre estás esperando que algo malo pase. A ti que vives con el corazón apretado, a ti que te cuesta relajarte porque siempre estás anticipando problemas. La declaración también es para ti, porque cuando declaras, estás entrenando a tu corazón a confiar. Estás rompiendo con el hábito de la ansiedad. Estás diciendo, hoy decido descansar en Dios.
Tal vez no te enseñaron a declarar cosas buenas. Tal vez creciste escuchando más quejas que bendiciones. Pero hoy puedes aprender algo nuevo. Hoy puedes empezar a hablar distinto sobre tu casa. Puedes decir: esta casa es un lugar de paz. Esta casa es un lugar de refugio. Esta casa es un lugar de crecimiento. No porque todo sea perfecto, sino porque está bajo el sello de Dios. La declaración no necesita ser larga ni complicada. No necesita gritos ni dramatismo. Puede ser firme y tranquila. Puede ser sencilla y profunda. Puedes decirla en voz alta o en tu corazón. Dios escucha igual. Lo importante es que sea sincera, que venga de un lugar de fe, no de miedo. Quiero que imagines a tus hijos creciendo en una casa donde se declaran palabras de vida, donde se afirma su valor, donde se refuerza su identidad, donde se les recuerda que no están solos. Ese ambiente los va a acompañar incluso cuando no estén en casa. Porque lo que se declara constantemente se convierte en una voz interna. Declarar también es cerrar puertas al miedo constante, a la desesperanza, a la resignación. Es decir, aquí no se normaliza el caos. Aquí no se vive esperando lo peor. Aquí se confía en Dios. Y esa decisión, repetida en el tiempo, transforma la manera de vivir. Tal vez hoy te cuesta creerlo del todo. Tal vez una parte de ti todavía duda. Y está bien. La fe no siempre es ausencia de duda. Muchas veces es decisión a pesar de la duda. Y Dios honra esa decisión. Honra al corazón que, aún temblando, se apoya en Él. Hoy no estamos haciendo un cierre vacío. Estamos afirmando algo que ya se construyó paso a paso. Estamos diciendo: todo lo que entregamos está en manos de Dios. Todo lo que cubrimos está bajo su cuidado. Todo lo que declaramos está alineado con su voluntad. Y eso trae paz. Quiero que te quedes con esta imagen: tu casa con un sello firme, claro, visible en lo invisible. Un sello que no se borra con el tiempo. Un sello que no depende de las circunstancias. Un sello que habla de pertenencia, de cuidado, de amor. Ese sello es el sello de Dios. Y ahora, desde ese lugar, puedes respirar distinto. Puedes mirar el futuro con más calma. Puedes enfrentar el día con más confianza. No porque sepas todo lo que va a pasar, sino porque sabes quién te acompaña. Porque sabes que tu casa no está sola, está sellada. Esta casa ya está sellada. Tus hijos están sellados. Tu historia está siendo redimida. Tu provisión está en manos de Dios. Tu camino está cubierto. Y aunque el mundo afuera siga siendo incierto, dentro de tu casa hay una certeza firme: Dios está aquí. Ahora quiero que lleguemos al final de este camino de una manera muy distinta como muchos terminan. No quiero que cerremos con ruido, ni con prisa, ni con una emoción exagerada que después se disuelve. Quiero que cerremos con paz. Con esa paz que no hace espectáculo, pero que se queda. Con esa paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está en manos de Dios. Porque vivir bajo el sello de Dios no es un momento, es una manera de caminar cada día. Tal vez llegaste hasta aquí cansada. Tal vez empezaste este tiempo con la mente llena de pensamientos, con el corazón inquieto, con preguntas sin respuesta. Y no sé si todas esas preguntas ya se resolvieron. No sé si todas las cargas desaparecieron, pero sí sé algo: si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti se acomodó, algo se calmó, algo entendió que no tiene que luchar solo, y eso ya es un regalo enorme. Vivir bajo el sello de Dios no significa que a partir de ahora todo será fácil. Significa que a partir de ahora todo tendrá sentido. Significa que ya no caminas a la intemperie espiritual, sino bajo una cobertura. Significa que cuando no sepas qué hacer, sabrás a quién acudir. Significa que cuando el miedo toque la puerta, no tendrá autoridad para quedarse, porque esta casa, tu casa, ya tiene dueño. Quiero que entiendas algo muy sencillo, pero muy profundo. El sello de Dios no se quita cuando te equivocas, no se borra cuando te cansas,
no se pierde cuando dudas. El sello de Dios permanece porque no depende de tu constancia, depende de su fidelidad. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Pensamos que si no oramos un día, si no hacemos todo perfecto, todo se cae. Pero Dios no trabaja con fragilidad humana, trabaja con amor eterno. Caminar bajo el sello de Dios es aprender a descansar incluso cuando la agenda está llena. Es aprender a respirar profundo cuando las noticias no ayudan. Es aprender a soltar lo que no puedes controlar y hacer con responsabilidad lo que sí está en tus manos. Es entender que no tienes que demostrar nada para ser cuidada. Ya eres cuidada porque eres amada. Tal vez mañana te despiertes y el día no sea fácil. Tal vez haya llamadas incómodas, responsabilidades, problemas que resolver. Y aún así, puedes empezar el día recordando algo simple: no estoy sola. Mi casa no está sola. Mis hijos no están solos. Todo lo que amo está bajo el sello de Dios. Y esa conciencia cambia la manera de enfrentar el día. No elimina las tareas, pero elimina el peso innecesario. Quiero que imagines tu vida como un camino largo. Habrá tramos rectos y tramos difíciles. Habrá días soleados y días nublados. Pero caminar bajo el sello de Dios significa que no caminas sin dirección. Significa que incluso cuando te detienes, hay propósito, incluso cuando te cansas. Hay cuidado, incluso cuando no entiendes. Hay una mano guiándote. Muchas personas piensan que la fe es algo que se siente fuerte todo el tiempo. Pero la fe verdadera muchas veces se siente tranquila. Se siente como un suspiro profundo, como un descanso interior, como una certeza silenciosa que no necesita explicarse. Esa es la fe que Dios quiere para ti. No una fe que te exija, sino una fe que te sostenga. Tal vez tú has vivido mucho tiempo en modo supervivencia, haciendo lo que puedes, como puedes, sin detenerte, siempre alerta, siempre pendiente, siempre preocupada. Y eso cansa. Dios no te creó para vivir así. Te creó para vivir confiada, no despreocupada, pero sí confiada, consciente de que haces tu parte, pero sin cargar con lo que no te corresponde. Vivir bajo el sello de Dios también es aprender a soltar el control. No porque no te importe, sino porque te importa demasiado como para creer que solo tú puedes cuidarlo. Es decir, Señor, hago lo que puedo y el resto te lo entrego. Y esa entrega no es derrota, es sabiduría. Es reconocer que hay un límite humano y que está bien que exista. Quiero que recuerdes algo que quizás olvidaste en el camino. Dios disfruta cuidarte. No lo hace por obligación. No lo hace porque se lo pidas bien. Lo hace porque te ama. Así como tú disfrutas cuidar a tus hijos, aun cuando se equivocan, aun cuando se ensucian, aun cuando no entienden todo. Dios disfruta cubrirte, protegerte, acompañarte. Tal vez hoy necesitas perdonarte por no haber sabido antes lo que sabes ahora. Tal vez te reprochas decisiones pasadas, errores, tiempos perdidos. Hoy quiero decirte, sé amable contigo. Dios no te está reprochando nada. Él está caminando contigo desde donde estás hoy. El pasado no se puede cambiar, pero el presente sí se puede vivir distinto. Y el futuro se empieza a escribir con las decisiones de hoy. Caminar bajo el sello de Dios es también aprender a vivir el presente. No solo preocupada por lo que vendrá, no atrapada por lo que fue. Vivir hoy, amar hoy, orar hoy, descansar hoy. Porque Dios se manifiesta en el hoy, no en un futuro imaginario, no en un pasado idealizado, sino en este momento. Aquí, ahora, quiero hablarte de algo muy simple mañana. Cuando vuelvas a tus rutinas, cuando vuelvas a tus responsabilidades, no olvides lo que hicimos aquí. No como un recuerdo emocional, sino como una práctica. Puedes repetir en tu corazón: esta casa está bajo el sello de Dios. Puedes decirlo cuando salgan tus hijos. Puedes decirlo cuando cierres la puerta.
Puedes decirlo cuando te acuestes, no como un ritual vacío, sino como un recordatorio de una verdad profunda. Tal vez habrá días en los que te sentirás fuerte y días en los que te sentirás frágil. Ambos son parte de la vida, pero en ambos el sello permanece. No depende de tu estado de ánimo, no depende de tu energía, depende de Dios. Y eso es una seguridad enorme. Quiero que imagines el futuro de tus hijos, no desde el miedo, sino desde la esperanza. Imagina que crecen sabiendo que no están solos, que toman decisiones con una brújula interna, que enfrentan dificultades sin perderse. No porque todo sea perfecto, sino porque fueron cubiertos en oración. Porque crecieron en un ambiente donde se habló de fe, de confianza, de amor. Esa es una herencia que nadie les puede quitar. Tal vez tú no verás todos los frutos de inmediato. Tal vez algunos procesos tomarán tiempo. Pero cada oración, cada declaración, cada decisión de confiar está sembrando algo. Y lo que se siembra con fe siempre da fruto. A su tiempo, de la manera correcta. Quiero que cierres este momento con una imagen sencilla, tú caminando, tu familia caminando y sobre ustedes una cobertura constante, no pesada, no opresiva, sino liviana, protectora. Esa cobertura no se ve, pero se siente en la calma, en la claridad, en la esperanza. Se siente cuando eliges no reaccionar con miedo. Se siente cuando decides confiar. Hoy no terminamos con una despedida dramática, terminamos con una invitación. La invitación a vivir cada día bajo el sello de Dios, a recordar que no estás sola, a caminar con la certeza de que hay un cuidado mayor, a descansar en que hiciste lo que estaba en tus manos y entregaste el resto. Quiero decirte algo por última vez. Mirándote al corazón, tu casa está cubierta. Tus hijos están cubiertos. Tu historia está en proceso de redención. Tu camino está acompañado. Y aunque no lo controles todo, no necesitas hacerlo. Porque Dios ya está ahí. Camina en paz. Respira en paz. Descansa en paz. El sello de Dios está sobre ti y sobre los tuyos. Y eso es suficiente. Amén y amén.